Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gran honor presentar a una querida colega y amiga, la doctora Laura Flamand de México. Laura Flamand es profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y es investigadora nacional nivel 2. Obtuvo la licenciatura en Política y Administración Pública en el Colmex en 1997, la maestría y el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Rochester en 2004. Desde 2017 se desempeña como coordinadora general de la Red de Estudios sobre Desigualdades del Colegio de México. Su trabajo académico examina los efectos de las políticas públicas intergubernamentales sobre las desigualdades sociales, en especial las asociadas a la salud, la educación, el género y el medio ambiente. En 2005 obtuvo el premio New Voices in the Study of Democracy in Latin America, que otorga el Centro Wilson para International Scholars. Es coautora de Seguro Popular y Federalismo en México, un análisis de política pública, CIDE 2014, y de Democracia y Federalismo, INE 2001. Además, es coeditora de Cómo se gobierna la contaminación en México, Alternativas de Política Pública Ambiental, Colmex 2015, y Desigualdades Sociales en México, Legados y Desafíos desde una perspectiva multidisciplinaria, Colmex 2021. Sus artículos han aparecido en Foro Internacional, Política y Gobierno, Health Research Policy and Systems y Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, y sus capítulos en varios volúmenes publicados por editoriales mexicanas y extranjeras. Entre 2016 y 2019 coordinó el diseño y la implementación del modelo de igualdad de género del Colegio de México. Ha liderado más de 25 proyectos de investigación multidisciplinaria con financiamiento nacional e internacional. Desde 2018 es investigadora principal del Instituto de Altos Estudios MESILA, María Sibylla Merian Center Conviviality and Equality in Latin America, donde participan 7 institutos y universidades de Alemania, Argentina, Brasil y México. Desde 2023 lidera el capítulo de Economía Política en México del proyecto Health Financing Fragmentation and Universal Health Coverage en Brasil, Colombia, México y India. Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por venir. Voy a ser muy breve en la presentación. Me dijeron que 40 minutos, pero me parece muchísimo. Así que haré unos 25 o 30 para ver si podemos platicar un poco de lo que les despierte la presentación que les voy a hacer, que está concentrada en México, en un periodo especial para el continente, yo pensaría, por muchos cambios ideológicos en las jefaturas, ¿no? Ya habíamos visto una época muy larga de cambios a la derecha y nos habían preocupado las políticas sociales y los derechos sociales en esos contextos. Y ahora vemos por lo menos, hay otros casos, pero por lo menos en México, con López Obrador y con Petro en Colombia, cambios a la izquierda. Entonces, la investigación que estoy haciendo con mi colega Melina Altamirano también del Colmex tiene que ver con qué pasa con las políticas sociales cuando hay un giro a la izquierda. Un poquito de antecedentes, yo sé que ustedes conocen bien al presidente López Obrador. Es alguien que intentó muchas veces ser presidente antes, ganó hasta el tercer intento. Las dos primeras elecciones, la de 2006 y la de 2012, perdió con márgenes muy apretados, incluso al grado de pensarse todavía que en 2006 se le robó la elección. Y en 2018 ganó con un margen muy amplio, casi 30 puntos de ventaja sobre el partido de derecha del PAN, que quedó en segundo lugar. Él fue militante del PRI, el partido hegemónico en México, por mucho tiempo, y después, a finales de los 80, se volvió integrante del PRD, el Partido de la Revolución Democrática, y más recientemente, en 2015, fundó un nuevo partido de izquierda progresista, Morena. 2015. Con un partido fundado en 2015, para 2018, Morena ganó la presidencia y para este año 2024 tiene 201 de 500 diputaciones federales, 60 de 128 senadurías federales también, y controla 21 de 32 gubernaturas. Lo que estamos mirando es un partido político muy nuevo, que se creó en 2015, con un candidato, con un líder
carismático, un muy hábil comunicador político con un estilo particular, si lo han escuchado en televisión o en el radio, que se ha vuelto y está construyendo un partido político dominante por mucho. Tienen 21 gobernaturas, pero en coalición tienen otras 2. Y este año, saben probablemente que tenemos elecciones a principios de junio. Habrá una nueva, no hay reelección a nivel presidencial en México. Lo más probable es que gane la candidata de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum. Las encuestas le están dando entre 9 puntos porcentuales y hasta 30 puntos porcentuales de ventaja. Y hay 9 gubernaturas que están también en competencia. Entonces es probable que Morena se vuelva aún más dominante de lo que es ya ahora este partido tan nuevo. Desde siempre, y por eso tengo ahí en la fotografía esa frase, López Obrador ha hecho mucho énfasis en proteger a las personas vulnerables. Tiene una larga historia de la que podemos platicar también de activista social en el sureste de México. Y los temas cruciales en las elecciones fueron la economía, la seguridad y la corrupción. Menos importantes temas que son importantes para él y para Morena, la pobreza y la desigualdad. Anunció muy al principio de su gobierno y desde la campaña que la política social iba a ser central, con énfasis en acceso universal, provisión centralizada y fortalecimiento de lo público. Eso es con lo que compitió en las elecciones, aunque insisto que no fueron para la mayor parte de las personas los temas que les llevaron a votar por él. Ahora les enseño un poco de indicadores recientes sobre política social del gobierno de López Obrador para ver qué resultados ha. Lo primero es que entre 2018 y 2022, que son los últimos datos disponibles del órgano en México que mide la pobreza, el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo de manera significativa, de 42% a 36%. Sin embargo, es una medida de pobreza multidimensional que tiene componente de alimentación, de salud, de educación, de acceso a seguridad social, en fin. Y lo que es muy llamativo es la disminución que hay en acceso a servicios de salud, que se incrementó de 16% a 39%. Poco para hablar, como decíamos hace rato, en absolutos, pasamos de 20 millones de personas que decían que no tenían acceso a servicios de salud en el 2018 a 50 millones que dicen que no tienen acceso a servicios de salud en 2022. Obviamente se atravesó la pandemia. Sin embargo, y muchos colegas dicen, es que es absurdo que la gente diga que no tiene acceso a servicios si los hospitales, las clínicas, el personal de la salud sigue ahí. De cualquier manera, son resultados mixtos. Por un lado, la disminución de la pobreza por ingresos, pero por otro lado, el incremento en otros aspectos. Pues bueno, voy a platicarles muy rápido sobre cómo pensamos, Melina Altamirano, mi colega y yo que estamos trabajando este estudio desde un enfoque integral y de derechos. Haré mucho énfasis en las 2 tendencias que vemos que son dominantes en la política social de López Obrador, que es acceso universal y provisión centralizada, y voy a explicar a qué me refiero con estas 2 cosas. Y después voy a hablar un poquito de cómo era la política social antes, cuáles son los legados, gruesamente un legado de fragmentación, que ahora también voy a explicar, y de baja inversión, incluso comparando con países de la región de América. Un poquito voy a contarles qué ha pasado en 2 áreas específicas, son como 2 estudios de caso que encaran en estas tendencias de acceso universal y provisión centralizada. Y finalmente, unas conclusiones preliminares vinculadas con resultados de política social, también con preferencias electorales, que nos parece muy interesante, y de polarización. Entonces, bueno, desde enfoque de derechos, este mosaico que les muestro acá del tipo de cosas que la Constitución mexicana, que muchos convenios internacionales garantizan para las personas. A partir de este enfoque, en el caso mexicano, tenemos un sistema de protección social fragmentado. Tradicional como en la seguridad social contributiva, que protege más o menos a la mitad de la población,
y otra mitad de la población que no está asegurada con seguridad social contributiva y que entonces depende de programas sociales gubernamentales, sobre todo federales, pero también estatales y municipales. Entonces, hay una mitad de la población que tiene su seguro médico, acceso a estancias infantiles, seguro de desempleo, seguro de incapacidad por la seguridad social contributiva, de la manera más tradicional, y más o menos la mitad de la población ocupada que no tiene esas garantías, que tienen trabajos precarios no registrados, no tienen seguridad social. Y acá es importante hablar de los matices que tiene el término universalismo. En México, con mucha frecuencia y en otros países de la región, se habla sobre todo de cobertura universal. Pero nosotros estamos intentando montarnos en una ola que es más amplia en la definición de universalismo y que se refiere no solamente que se atiende a toda la población, sino que hay servicios de alta calidad y transferencias con niveles de generosidad similares. Entonces, podemos pensar que hay diferentes tipos de universalismos. Este sería el más ambicioso. En el caso mexicano, con mucha frecuencia se ha hablado de cobertura universal cuando aparentemente, según registro administrativo, toda la población está cubierta, pero no necesariamente todas las personas tienen acceso a las mismas transferencias o a servicios de alta calidad. Ahora, hay una variedad de instrumentos para alcanzar esos objetivos. Gruesamente les voy a hablar de un par. Por un lado están las transferencias directas a las personas, como la asignación universal por hijo que tienen acá. Y por otro lado, los servicios, ¿no? Los más conocidos, los servicios de salud, los servicios educativos, desde luego, y también los servicios de cuidados, que es un tema que, como saben, pues está cada vez, afortunadamente, más en boga y en atención de los partidos y de los ciudadanos. Pues ahora voy a avanzar un poco la idea de cómo estos dos temas, acceso universal y le voy a agregar provisión centralizada, se han vuelto centrales en la estrategia social que ha impulsado el gobierno de López Obrador. Entonces, el primer cambio que vemos cuando toma posesión López Obrador y comienza a gobernar es que se decide cancelar muchos programas focalizados y se opta entonces por programas universales. El más famoso que desapareció es un programa de transferencias condicionadas en efectivo que cambió de nombre, Progreso Oportunidades Prospera, seguro lo conocen, parecido en su espíritu a Bolsa Familia en Brasil. Ese programa desapareció y se comenzó a hablar de becas, como becas Benito Juárez, que tendrían una característica de que cubrirían a toda la población. No se habla de calidad, no se habla de generosidad de las prestaciones, sino de cobertura de la manera más simple. También se comenzó a hablar de grupos etarios particulares como poblaciones objetivo y es importante mencionar que no hay una perspectiva de género transversal en la mayor parte de esas nuevas políticas sociales. La que es muy llamativa acá, que a lo mejor han escuchado quienes ponen más atención al caso mexicano, son las pensiones universales para personas adultas mayores. Esa es una iniciativa que de hecho comenzó López Obrador siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2000 y 2006 y que luego los gobiernos de derecha del PAN en 2006, 2012 volvieron federales, que se mantuvieron de 2002 a 2018 con el gobierno del PRI de centro izquierda y que López Obrador extendió, hizo universales y aumentó el monto. Ese es probablemente el programa social, voy a hablar un poquito más de eso ahora, emblemático del gobierno de López Obrador, pensiones universales para personas adultas mayores. Tiene la ventaja de la universalidad, que ahorra en costos administrativos, tiene la desventaja que hay personas, muchas, que tienen una pensión contributiva y que ahora además tienen la pensión universal. Entonces, de estas, ¿se acuerdan que hablábamos de que son dos mitades de la población? Gente que tiene la protección de la seguridad social contributiva y gente que solo tiene programas sociales. Entonces, la pensión universal se aplicó parejo a todas las personas y entonces hay quien tiene doble, de hecho, más de doble, porque las pensiones contributivas son más generosas, y personas que solamente tienen la pensión universal
que se conoce la pensión de López Obrador. El nombre oficial son pensiones del bienestar, pero la gente las conoce, los votantes las conocen como pensiones de López Obrador. Y el otro tema que es interesante es lo que tiene que ver con la provisión centralizada. Y acá lo que comenzó a ocurrir, y claro, reitero, se atravesó la pandemia, este gobierno va de 2018 a 2024, es más transferencias y menos servicios. Sí, ocurrió durante la pandemia, pero también es más fácil atribuirse el crédito político electoral de una transferencia a la pensión que de mejores servicios de atención geriátrica para las personas adultas mayores que se proveen en todo el territorio, ¿no? La idea entonces es cancelar las colaboraciones que había, por ejemplo, de subrogación con proveedores privados y con organizaciones de la sociedad civil. Un montón de iniciativas relativamente exitosas donde organizaciones de la sociedad civil atendían, por ejemplo, en la Ciudad de México a pacientes con cáncer de mama con dinero público, pero atención de la organización civil desaparecieron. ¿El argumento cuál fue? El argumento fue, son espacios que están sujetos a la corrupción, donde es muy fácil que haya un mal manejo de dinero público, y entonces todas esas iniciativas desaparecieron. Además de esta desaparición de intermediarios sociales, privados, también ocurrió que comenzó a haber una centralización en el gobierno federal. Y ahorita les voy a poner de manera muy concreta el caso de los servicios de salud. Desde los años 80, los años 90 del siglo pasado, los gobiernos estatales en México proveían los servicios de salud para población sin seguridad social. En este gobierno se ha intentado centralizar, está por concluir, y no se ha logrado, pero la intención es que la salud para personas sin seguridad social se entregara desde una agencia federal centralizada. Y bueno, un poquito de datos. Aquí lo que me interesa es mostrarles, sobre todo, estos son los programas emblemáticos de López Obrador, y lo que tengo ahí es la cantidad de dinero que se gasta en esos programas como proporción del total de gasto social. Y vean la columna de hasta abajo, no se va a alcanzar a ver desde allá, pero 47% son las pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores. Es una proporción, casi la mitad del gasto social de López Obrador se está dedicando a estas pensiones. Imaginemos, tenemos que imaginar, sabemos que la población en nuestro continente está envejeciendo, la población en México está envejeciendo, entonces esa bolsa de dinero cada vez se está volviendo más grande. No es que no tengan derecho a una pensión digna, obviamente tienen derecho a esa pensión digna, pero necesariamente se han descubierto otras áreas de la política social porque no se ha incrementado el presupuesto total. Y esa cantidad de dinero se va a volver cada vez más importante, ya no solamente en el gasto social total, sino el presupuesto gubernamental completo del gobierno en México. Entonces, muy rápidamente, nada más para hacer énfasis en esto, les cuento que en general México gasta poco en política social. Es el más bajo en los países de la OCDE y está destacado desde 2010, abajo, 7.5% del PIB. Y lo que les comentaba es una protección social insuficiente, fragmentada y desigual entre los subsistemas, ¿no? Hay personas que tienen la ventaja de tener una seguridad social y sus propios trabajos o ellas mismas pagan un seguro privado adicional. Hay gente que nada más tiene seguridad social, hay gente que tiene programas sociales y hay gente que no tiene ninguna de estas protecciones. Y obviamente los beneficios bajan conforme te mueves en ese sistema fragmentado. Conviene también mencionar que en mercados laborales inestables, las personas no estamos siempre en la seguridad social. Hay gente que sale y entra de la seguridad social y entonces ellas y sus familias están a veces más protegidas, a veces menos. El problema de las políticas sociales fragmentadas es por esta entrada y salida, es que se reduce la efectividad del aseguramiento. Pensemos simplemente en las pensiones, ¿no? Estoy contribuyendo a mi pensión mientras estoy en la seguridad social y dejo de contribuir a la pensión cuando tengo un empleo sin seguridad social. Se reduce el ahorro de la población
e implica una asignación muy ineficiente de recursos, tiene efectos negativos en la productividad y el crecimiento, y además, y eso es particularmente importante, y van a ver ahora por qué hacemos énfasis en esto, están sujetas a las decisiones políticas del gobierno en turno, suelen ser menos resilientes. Entonces les cuento muy rápido de salud, paso breve sobre cuidados y llego a unas conclusiones. ¿Cómo funciona el sistema público de servicios de salud en México? Lo que ya les había contado, está fragmentado. Hay gente que tiene acceso a la seguridad social por vía laboral y gente que estaba protegida desde 2003 más o menos con un programa que se llamaba Seguro Popular. ¿Cómo funcionaba el Seguro Popular? Era un instrumento financiero. El gobierno federal reunió una bolsa de dinero con una contraparte de los gobiernos estatales y se aseguraba a todas las personas que no tenían seguridad social para entregarles un servicio médico. Como todo seguro, por tanto, tenía una cartera limitada de servicios de primero y segundo niveles y una cosa que se llamaba el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos para Padecimientos de tercer nivel. Tiene muchos problemas el Seguro Popular. Con un colega escribimos un libro al respecto, pero era una manera de tener cierta garantía de que tenías derecho a algunos servicios mínimos. Y con enfermedades graves, complejas, como una variedad de cánceres, la verdad había sido muy exitoso. Al final de Seguro Popular en 2019 estaban protegidos todas las niñas y los niños o todos los menores de 18 años contra todo tipo de cánceres. Y eso había aumentado, por ejemplo, mucho la adherencia al tratamiento, porque los medicamentos y el tratamiento estaban garantizados en cuanto al costo. Se decidió, con el gobierno de López Obrador, desaparecer el Seguro Popular. Y ahorita lo voy a mostrar, con la idea de que se iba a crear un sistema universal de salud. El objetivo era algo como el sistema universal de los países nórdicos o Canadá, algo parecido a lo que ocurre en Brasil, un sistema pagado con impuestos generales que protegiera a todas las personas independientemente de tu condición laboral. Entonces, aparentemente se eliminaba Seguro Popular, que había tenido buenos resultados y problemas de corrupción en algunos gobiernos estatales, de hecho, y se iba a migrar a un sistema que iba a ser más generoso y con cobertura más amplia. La promesa era incluir, ningún seguro de salud en el mundo lo tiene, pero la promesa de López Obrador era incluir todos los servicios de salud y todos los medicamentos en este seguro. Bueno, entonces, simplemente, estos datos son ya viejitos de 2015, no se han movido muchísimo, simplemente son para ilustrar datos de lo heterogénea que son las condiciones de salud en México, ¿no? Entonces, si vemos ahí en el norte, 10.2 en Nuevo León, la tasa de mortalidad infantil, contrastada con ese estado que tengo marcado en el sur, que es Oaxaca, que tiene prácticamente el doble de mortalidad infantil. Entonces, además de las desigualdades que sufren las personas o que están protegidas con la seguridad social o no, pues según dónde nazcas, dónde vivas, y por eso este indicador es interesante, tienes el doble de probabilidad de sobrevivir el primer año de vida en Nuevo León que en Oaxaca. Y ahí están las variaciones en naranja y en amarillo en el mapa. Estos son también unos datos nada más para ilustrarles las diferencias que hay en la protección entre si tienes seguridad social vía laboral y si no la tienes. En general, los sistemas de seguridad social son sistemas que tienen más recursos. Podría poner muchos indicadores. Les puse acá camas hospitalarias y personal de salud. Sistemáticamente, los servicios de la seguridad social son mejores. Eso no quiere decir que no haya colas, que haya largas listas de espera, pero sistemáticamente tienen un gasto per cápita más alto y por derivado, casi naturalmente, mejores condiciones materiales y de personal. Bueno, entonces les cuento rápidamente cómo ocurrió la reforma de salud de López Obrador desde principios del 18, que se materializó en el 19, finales del 19, principios del 20, cuando llegó la pandemia. Entonces, la idea era, tomó posesión y dijo, vamos a garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, vamos a empezar con las zonas más pobres del país
y el camino es hacia un sistema de salud universal, pagado con impuestos generales, como en Canadá y los países nórdicos. Avanza un poquito en el mismo año, finales del 18, desaparece ese seguro que les contaba, el seguro popular, y llaman federalización, pero se va a centralizar los sistemas estatales de salud para personas sin seguridad social. Vamos a crear un nuevo sistema que va a proteger a todas las personas que no tienen seguridad social. Ahí agregué otras cosas que podemos platicar en las preguntas si quieren. Un problema serio de seguro popular es que los servicios de salud aumentaron en los estados, pero se contrató a personas por honorarios, es decir, sin seguridad social, con condiciones de trabajo precarias, y López Obrador quería cambiar eso también. Ya para finales del 19 se crea este instituto, el Instituto de Salud para el Bienestar, que se iba a ocupar de proveer los servicios de salud para las personas sin seguridad social en todo el país. Se centralizan los sistemas estatales y entonces viene una cosa muy fuerte, ¿no? Porque los estados, como les mostré, son muy heterogéneos en sus capacidades estatales, en sus capacidades recaudatorias, y lo que se les estaba pidiendo era que entregaran toda su infraestructura en salud, todo el dinero que estaban destinando a la salud, a todo el personal médico, de enfermería, de laboratorio, todo lo que habían desarrollado durante décadas, se solicitó que lo entregaran al gobierno federal. Imagínense la complejidad simplemente de gestión administrativa de ese movimiento y la dificultad de equiparar las prestaciones que tenían las personas que trabajaban en estos 32 subsistemas estatales de salud. Bueno, pues empezaron los problemas, porque ya para 2020, este mapa lo que muestra fueron los avances muy disparejos que hubo en México para lograr esto. Pues algunos estados entregaron primer nivel de atención primaria a la salud, otros estados entregaron el tercer nivel y el segundo, otros estados entregaron todo, con mucho desaseo y mucho desorden administrativo. La verdad, este mapa es de una agencia federal mexicana, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, que hizo un estudio al respecto. Y entonces lo que ocurre es que empiezan a firmar los convenios de centralización y adhesión al INSABI las entidades que están gobernadas por Morena, el mismo partido del presidente. Como que los otros partidos, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, esos partidos se negaron a entregar los servicios, pero progresivamente empezaron a entregar los servicios cada vez más estados. Ya para el 22 se había creado este otro sistema, que es el IMSS Bienestar, otro sistema, porque el INSABI no terminó funcionando. Y para 23 ya estaba firmado con 23 entidades de las 32. ¿Se acuerdan que les dije Morena controla 21 y tiene 2 que está controlando en coalición? Esas 23 entidades son las que aparentemente han entregado su infraestructura y sus servicios al gobierno federal. Entonces, bueno, 2024 a punto de terminar el gobierno de López Obrador. El sistema de salud persiste fragmentado, no se alcanzó esa promesa de universalización, ni siquiera en términos administrativos. Sigue atendiéndose de manera separada a la población. Sigue estando las personas que tienen seguros de salud por seguridad social contributiva, y la otra mitad más o menos están atendidas por este nuevo programa. Más grave aún, ha incrementado mucho el número de personas que se atienden en los servicios privados. Entonces, gente que incluso tenía seguro popular o tenía seguridad social contributiva, iba a los servicios privados, sobre todo para atención primaria, más o menos la mitad en 2018, 50%. Para el 2022 ya era el 60% que para primera atención iban con los privados. Aparentemente el proceso de centralización sigue, se intenta eliminar sistemas estatales de salud como intermediarios, pero no hay acuerdos precisos de transferencia de infraestructura ni de recursos humanos. Los fondos son inciertos y limitados, hay recursos humanos insuficientes, podemos platicar de eso, y sigue habiendo un montón de incertidumbres porque no es claro a qué cartera de servicios tienes derecho con este sistema nuevo, si hay tercer nivel o no. El personal de salud se ha manifestado en las calles
porque se están ofreciendo condiciones de trabajo y contratos distintos. Primeros resultados se los anunciaba al principio. Este es el porcentaje de la población que reporta en una encuesta nacional carencia de acceso a los servicios de salud 2018-22. Pasamos de 16% en 2018 acá, 20 millones de personas, a 39%, 50 millones de personas en 2022. Entonces, en salud, los resultados son muy, muy complicados. Una intención muy buena del gobierno de universalizar, dar unos servicios de salud más generosos, pero con resultados muy inciertos por una implementación muy desaseada. Les cuento ahora muy rápido la parte de cuidado infantil. Y lo que pasa acá es una sustitución de servicios de estancias infantiles por transferencias sin intermediarios. ¿Qué es lo que había antes? Había dos tipos de servicios. Había un sistema contributivo, otra vez, con la red de guarderías del IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, y un sistema no contributivo, el programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social es particularmente importante porque otra vez es la gente que no tiene seguridad social, no tiene contrato, ¿no? Estaba condicionado el contributivo al estatus laboral de las personas. Entonces, este programa de estancias infantiles de CDSOL tenía dos características. Era el principal programa de cuidado infantil en términos de cobertura poblacional. Ahorita les voy a enseñar unas gráficas. Poquito más del 40% de los niños y niñas que asistían a centros públicos infantiles estaban en esas estancias de CDSOL. O sea, se había vuelto más importante que el de la seguridad social en términos de cobertura por niñas y niños. Y había dos cosas. Recibías como familia un financiamiento por niña a niño que llevabas esas estancias infantiles y también había fondos para que las personas montaran, establecieran estancias infantiles privadas. Y aquí están los datos de cobertura, ¿no? Abajo, en verde y en azul, está la seguridad social y arriba, con dos fuentes distintas, está la cobertura de CDSOL. Entonces, está en el eje de las YES, miles de niñas y niños inscritos o lugares disponibles, y noten cómo CDSOL, lo que no tiene seguridad social, se había vuelto dominante. Era el programa que protegía a la mayor parte de las niñas y los niños primera infancia, cuidado infantil, frente a la seguridad social. Ese es el presupuesto ejercido, también noten que es mayor, está abajo el ISSSTE, que es para trabajadores del Estado, el IMSS, que es seguridad social para todo tipo de trabajadores, y hasta arriba está el presupuesto de CDSOL. Entonces, era el programa que más gastaba y el que tenía cobertura más amplia para niños y niños por lugares disponibles o niños atendidos, según queramos ver. ¿Qué pasó entonces? Se eliminó el programa de estancias infantiles, que tenía dos vías, ¿no? Tú recibías un financiamiento para llevar a tu niño o a tu niña a la estancia y aparte había dinero para que se crearan estancias infantiles privadas. Era un apoyo a la demanda y un apoyo a la oferta. Ese programa desaparece y se crea este nuevo, el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras. Y entonces se entrega una transferencia a madres o padres por 800 pesos mensuales. Es una transferencia un poquito menor, pesos mexicanos, que la que teníamos antes con el programa previo, el estancias infantiles de CDSOL. Y pueden llevar con ese dinero las familias a sus niños a una guardería, a una estancia infantil, o pueden pagarle a alguien para que cuide a sus niños. O pueden utilizar el dinero para cualquier otra cosa. El cambio hacia la transferencia, y esto es bien interesante, eliminó la relación entre el gobierno federal y los establecimientos encargados de la provisión de cuidado infantil. O sea, las regulaciones que había para que tú recibas el dinero de CDSOL para tu estancia privada
tiene que tener tu estancia ciertas características, había cierta regulación, cierta supervisión, eso se eliminó. Simplemente tú tienes tu bono, tu voucher, digamos, y vas a buscar cuidado infantil donde lo encuentres. O puede ser que decidas no buscarlo y usar ese dinero para otra cosa. Y aquí está la disminución en la cobertura, ¿no? Entonces, el nuevo es este naranja. Noten cómo disminuyó, obviamente ya no tengo la serie porque el programa desapareció, el de Sol, pero noten cómo bajó la cobertura en cuanto a capacidad instalada, pero también en cuanto a personas inscritas. Es mucho menor la cobertura que tenemos ahora con este programa. Abajo se mantiene el ISSSTE para trabajadores del gobierno y ahora ya es superior lo que tiene el IMSS. Entonces, la baja en la cobertura es muy sobresaliente. La gente dejó de llevar a sus niñas, a sus niños a estas estancias infantiles. Entonces, otra vez se ilustran esas dos características que estamos tratando de resaltar en la política social de López Obrador. Una universalización aparente en el acceso y la centralización en la provisión. Lo vimos en salud, lo vemos también acá en cuidado infantil. Hay una meta de universalización de cobertura a madres con hijos menores de 4 años, 6 años en el caso de personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad. Ese es el objetivo del programa. Hay un giro de la provisión de servicios de un modelo subrogado a particulares, las estancias infantiles que recibían este subsidio a la oferta, a un esquema centralizado de distribución de transferencias monetarias, menor también, de 950 a 800 pesos mexicanos. Y las reglas de operación no contemplan mecanismos para garantizar el acceso a servicios de cuidado infantil de calidad. Bueno, entonces, termino un poco platicándoles cuáles son las valoraciones que tenemos iniciales sobre esta política social de López Obrador. Un rezago en el avance hacia un sistema de protección social integral. Hay intentos parciales, desintegrados, de proveer servicios a algunos grupos vulnerables, con programas sociales adicionales o transformados. Esos que les mostré que están concentrados en las pensiones. El objetivo de acceso universal se concentra en algunas iniciativas, se logra en pensiones, pero se abandona en otras, los servicios de salud. Se eliminan intermediarios, ya sean organizaciones de la sociedad civil, actores privados o gobiernos subnacionales, y se complica mucho la implementación con resultados iniciales preocupantes. Y entonces, en contextos de baja recaudación, estas estrategias basadas en transferencias, en realidad son mecanismos insuficientes para lograr un sistema de protección social adecuado e integral. Termino muy rápido en época de elecciones, estamos a 2 semanas de que sea la elección, es el 2 de junio, el domingo 2 de junio. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en términos de preferencias electorales? ¿Se acuerdan que les dije que la elección está aparentemente ya decidida a favor de la candidata de Morena, de Claudia Sheinbaum? 9 puntos algunas encuestas, hasta 30 puntos otras encuestas, ¿no? Y que les decía muy al principio, cuando hay transferencias directas, es más fácil atribuirse el crédito político como partido o como persona, ¿no? Porque estás entregando un beneficio inmediato a la ciudadanía. Entonces, bueno, cuando le preguntas a las personas sobre quiénes están entregándote estos programas sociales, es interesante que la gente le atribuya al presidente la mitad, el 52%, al gobierno federal, la tercera parte, es quien me está dando la pensión, es quien me está dando este nuevo voucher para cuidado infantil, al partido Morena, el 15%. Pero noten cómo está concentrado en el presidente, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté? No se les conoce como las pensiones para el bienestar, se les conoce como las pensiones de López Obrador. Y 2/3 partes de la población califica positivamente al Ejecutivo en lo que refiere al manejo de los programas sociales. Se trata del rubro mejor evaluado en todos los rubros en los que se evalúa al Ejecutivo en México. Bueno, con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por tu conferencia, realmente muy
interesante lo que has presentado y creo que también interesante para pensar contrapuntos, ¿no? Una, un gobierno de tal vez más a la izquierda que se encuentra en toda América Latina con gobiernos como el argentino que se encuentran entre los más a la derecha, ¿no? Así que abrimos ahora la sesión a comentarios y preguntas y también les avisamos que hay para servirse un café o un vaso de agua, quienes quieran, mientras hacemos esta charla un poco más informal a partir de tu presentación. Gracias. ¿Algún comentario? Lucas. Entró con dos preguntas. Bueno, al final, respondiste bastante lo que pensaba preguntar. Del desconocimiento para que amplíes algunas soluciones. En primer lugar, me preguntaba esa baja de la pobreza, si hay algún tipo de indicador que la explique, la presentaste al principio, si tiene que ver con ese incremento de las pensiones universales a adultos mayores, pensando que se trata de un mercado de trabajo, ¿no? Con la característica de una segmentación estructural de largo plazo y que probablemente mucha de la pobreza que estuviera radicada en los adultos mayores, quizás tiene que ver, viene por ahí alguna explicación, como para ampliar eso. Y después me preguntaba, bueno, si la prestación de los servicios de salud y los cuidados infantiles se había deteriorado tanto, si eso calaba en el debate público, y si había sido también parte de la estrategia de legitimación de López Obrador ir con esas políticas. Digo, desde la impronta de la lucha contra la corrupción, si hubo discursos políticos en ese sentido, para reponer un poco ese marco. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver si tomamos varias. Sí. Una pregunta respecto de la cobertura de salud, que en un momento vos planteabas que pasó, la gente que accede a la cobertura privada creció. Y eso implica, digamos, acá en general se lee que quienes acceden a las obras sociales, a las prepagas, que son las privadas, en general es porque pueden pagarlo, o sea que lo que implicaría es que hubo una mejora en los ingresos de la población, si eso aumenta. Quería preguntarte cómo es en México o cómo se puede leer ese dato, digamos, porque si empeora la calidad de los servicios públicos, pero a la vez aumentan los privados, quizás eso no sea tan mal leído por la población si puede acceder a servicios que supuestamente son de mejor calidad. Por lo menos acá es como se evalúa a lo privado, que en general suele ser de mejor calidad o una prestación de servicios más altos que lo público. Yo también tengo. Magda, te veo con cara de preguntar. Sí, no, hay muchas cosas que me generan curiosidad. Gracias, Laura, por tu presentación. No, primero, un dato más que dijiste hacia el pasar, que no tiene que ver particularmente con la cuestión del sistema de protección social, que es, porque acá se ve el proceso inverso, digamos, si podrías hacer alguna referencia sobre cómo Morena logró en 3 años, digamos, desde su creación a 2018, más allá de que López Obrador sí venía como con una trayectoria previa, cómo logró, digamos, ese salto tan rápido a la presidencia, porque acá justamente pasó lo mismo, pero hacia la derecha, digamos, hacia el digamos, la victoria de la libertad avanza, digamos, en poco tiempo. Eso por un lado. Y después, por otro lado, me interesaba esto que comentaste y que me parece que tiene relación con lo que planteaba Lucas, de cómo digamos, cómo se capitalizaron electoralmente o cómo crees vos que se van a capitalizar esas transferencias que son de manera directa, que eliminan a los intermediarios en un contexto donde las políticas sociales están como en el centro como del debate público, de cómo se ejecutan. Eso, digamos, y al mismo tiempo con un costo tan grande como la calidad de los servicios brindados, ¿no? Que es lo que un poco por ahí deja entrever el acceso a los servicios de salud, ¿no? Y la carencia de esos servicios. Eso, digamos, me llama mucho la atención y pienso en cómo se puede capitalizar en términos de ciertos sectores que están mirando con sospecha la ejecución de esas políticas. Pienso, por ejemplo, en Argentina pasa particularmente con los sectores medios, donde hay una denuncia muy fuerte hacia las organizaciones de la sociedad civil que manejan esas políticas, ¿no? Eso, por ahora. Quizás puedo contestar y luego yo tenía una pregunta, pero la segunda. Bueno,
Laura. Gracias. Voy a comenzar con lo de Morena, que creo que es lo más general, y después atiendo las otras. Muchas gracias por sus preguntas. Es muy interesante el caso de Morena. Yo creo que va a dar para mucho trabajo de investigación en muchos temas. Ocurrieron varias cosas. Lo primero que ocurrió fue, recuerden que México estuvo gobernado por un partido, el Partido de Revolución Institucional, el PRI, por 80 años. En el 2000 fue la primera vez que otro partido, un partido de derecha, el PAN, ganó la presidencia. Y como en muchos otros países, en México teníamos grandes expectativas de qué iba a pasar cuando finalmente tuviéramos un gobierno, tuviéramos alternancia y un gobierno de otro partido. Durante el periodo del PAN, 2 sexenios, y después Peña Nieto, pues nos dimos cuenta que la democracia no necesariamente se traduce, la democracia electoral, en más igualdad, menos pobreza, mejores servicios públicos, en fin, lo que ya sabemos. Fuimos muy inocentes al esperar que bastaba con tener un presidente de otro partido para tener esas garantías. Y entonces México es uno de los países con niveles de satisfacción con la democracia más bajos de América Latina, según el Latinobarómetro. Entonces había ese desgaste. Y luego está este personaje, Andrés Manuel López Obrador, que había estado en la esfera pública desde finales de los 90, mediados de los 90, de manera muy consistente, anunciándose como alguien que es austero en su manera de vivir, que está muy preocupado por los problemas y que podría tener muchos defectos, pero que no tenía él personalmente ninguna acusación de corrupción. Entonces, en ese contexto, López Obrador lanza el partido en 2015 con un grupo que viene del PRD, el partido de izquierda que se fundó a finales de los 80, escindiéndose del PRI, y empieza a jalar personas de otros partidos políticos, fundamentalmente del PRD, pero sobre todo también del PRI y del PAN. Acaba de publicar Juan Olvera, colega argentino que trabaja en México, un artículo sobre quiénes son los candidatos a las gubernaturas de Morena en esta elección, quiénes han sido. Y resulta que fundamentalmente son los mismos políticos que estaban en las cúpulas de los gobiernos estatales desde antes. Son de la misma edad, tienen la misma experiencia, son sobre todo del PRD, pero unos poquitos del PAN y del PRI. Pues creo que es la combinación de el desgaste que teníamos en el electorado mexicano con malos resultados y gobiernos muy corruptos del PAN y sobre todo del PRI. El PRI llegó con Peña Nieto en 2012 anunciando el nuevo PRI y al final del sexenio fácilmente había 6 o 7 gobernadores del PRI con acusaciones legales por corrupción, sumado a un candidato muy carismático que había trabajado mucho el territorio nacional y una estrategia de territorialización de Morena muy interesante. Jalando además con algunas prácticas clientelares también a partidos y a candidatos, más bien a candidatos de otros partidos políticos, ¿no? Pero eso está todo por explicarse. Es una pregunta muy buena, es muy interesante. La disminución de la pobreza. Han ocurrido otras cosas además de la política social, ¿no? Como siempre. Entonces, sí, yo creo que un componente es las pensiones para personas adultas mayores, pero también el incremento muy significativo del salario mínimo. El salario mínimo ha aumentado como 40% durante el sexenio. Es una de las grandes cosas que el gobierno de López Obrador ha hecho desde mi perspectiva, más se eliminó muchísimo outsourcing. Había reglas muy laxas en cuanto al outsourcing. El gobierno federal, los gobiernos estatales tenían muchas cosas contratadas en mantenimiento, limpieza, en fin, por outsourcing, en condiciones muy precarias para los trabajadores. Todo eso se eliminó, se cambió la ley. Y luego hay una serie de inversiones en megaproyectos muy ambiciosos, también muy criticados, una nueva refinería en el sureste del país y el Tren Maya. Y eso se ha
Eso quiero decir que el sureste del país, que es el que está más rezagado, ¿se acuerdan que eran los estados rojos que tenían tasa de mortalidad infantil muy alta? Han recibido muchísimo dinero público como inversión. Entonces, tengo un colega economista que dice que esa disminución de pobreza no solo es la política social, sino un resultado de esas políticas públicas laborales, salario mínimo y outsourcing, y esas inversiones en el sureste. El tema de los problemas con los servicios de salud. Lo que sí se observa, de pura suerte lo traigo aquí, ¿se acuerdan que les enseñé la disminución en la cobertura, ¿no? Que pasó de 20 millones que decían que no tenían acceso a 50 millones en el 2022. Esos son datos de gasto catastrófico en salud, que es cuando la definición usual estás destinando el 30% de tu ingreso a gastos en salud, es la línea roja, el 25% en verde y el 10% en azul. Y noten cómo independientemente de la medida, entre 18 y 2020 incrementó el gasto catastrófico en salud. Entonces, no solamente es que no tengas cobertura, sino que estás teniendo que pagar para recibir atención en salud. Y eso me lleva a la pregunta del sector privado. El sector privado en México en salud es muy diverso. Hay todo tipo de consultorios y todo tipo de clínicas. De hecho, veníamos platicando en el camino de que cuando empezó hace 15 años más o menos la necesidad de tener una prescripción, una receta para adquirir antibióticos, las farmacias empezaron a tener una figura que se llama consultorio adyacente a farmacias. Entonces, son unos pequeños consultorios junto a la farmacia que están ahí pues, fundamentalmente para que te den tu receta para que puedas comprar tus antibióticos, pero que se han vuelto una provisión privada muy importante porque están muy bien ubicados en las zonas urbanas. Recibes atención muy rápido, puedes ir sin cita y cuestan muy poco, cuestan como $1.50 la consulta. Hace un par de años, en plena pandemia, yo hice un trabajo entrevistando a personas que trabajan en las calles para ver cómo cuidaban su salud. Eso estaba planeado antes de la pandemia, pero nos cayó la pandemia y entonces tenían que cuidar su salud con COVID, ¿no? Y esa gente, para hospitalización segundo nivel o alta especialidad, no les alcanza a ir al privado. Me imagino que es un sector privado más como el que tienen ustedes acá en Argentina. Pero sí les alcanza para ir a esos consultorios adyacentes. Y entonces lo que ocurre es que pues no están dispuestos a entregar un día completo de trabajo, porque pues, son trabajadores informales, no ganan si no trabajan, a ir a formarse al Seguro Popular o si sus hijos están afiliados a la Seguridad Social. Funciona como primer nivel de atención. Funciona como primer nivel de atención, pero privado, sin regulación. Entonces, sin regulación. Los estudios que ya hay sobre esos consultorios lo que muestran es que en general terminas con más medicamentos que en el sistema público y pues no hay referencia contra referencia, no hay expediente, a menos de que tengas la suerte de que caigas con una médica o un médico muy experimentado y él o ella te lleva en tu expediente, pero en general son médicas que cambian mucho, porque ni siquiera en la mayor parte de los casos no tienen una relación laboral con la farmacia. Simplemente la farmacia abre el consultorio y presta la oficina a un médico o a una médica. Entonces trabajan en condiciones muy precarias. Esos consultorios hoy atienden a 2 de cada 10 personas que dicen que tienen necesidades en salud. Y es una atención precarizada. No dudo que haya algunas atenciones de calidad, pero en general es atención médica de baja calidad. Y luego, la otra pregunta que tenía que ver, la Morena ya la contestaba, si esta decisión de eliminar a los intermediarios en lo público apelaba a menos corrupción, a mejorar la gestión, pero creo que en la práctica lo que refiere es a poder atribuirse el crédito.
a que quede claro quién está entregando esas transferencias, en el caso concreto de las estancias infantiles y en el caso concreto de las pensiones también. Ha sido muy desafortunado, porque sí, no dudo que hubiera muchas organizaciones o organizaciones con fines de lucro que habían sido prácticas corruptas y abusado del dinero público, pero había muchas otras que hacían un trabajo, la verdad, muy destacable en muchos temas. Muchos pacientes con cáncer tenían apoyo de estas organizaciones y que ya no existen, ¿no? Entonces sí fue una decisión de quitarlos a todos de la política social sin mirar un poco más fino qué funcionaba o qué no funcionaba y dejando otros espacios abiertos para la corrupción, porque tampoco es que eso haya desaparecido. Gloria, vos tenías una pregunta. Sí, yo quería un poco abrir hacia otros aspectos. Vos te referiste a la política social y nos demostraste que, bueno, realmente fue bastante exitosa y creo entender que es uno de los pilares que le puede llegar a dar el triunfo ahora, ¿no es cierto? Nuevamente al partido, a Morena. ¿Qué nos podés decir, Laura, de la política educativa? ¿Qué nos podés decir de la educación? Bueno, si hubo alguna estrategia semejante en educación, me refiero en la distribución de partidas, de dineros individuales a las personas, o si se fortaleció el sistema, porque sé que uno de los sectores que están bastante enfrentados con el gobierno y que en principio lo apoyaban también y que hay bastante enfrentamiento es el sistema educativo, fundamentalmente el sistema universitario. Pero ¿qué pasa con la educación, con la política educativa? No es tu tema, pero bueno, está relacionado, creo. Sí, claro, adelante. Agrego también una pregunta, que es que vos hiciste una descripción de cómo AMLO llegó al poder, en qué circunstancias, de un enorme agotamiento de la población frente a políticas que veían como tradicionales, ineficaces, un hartazgo, etc. Y también hiciste algunas descripciones, no solo en el tema de salud, sobre la política pública y la política social en general. Entonces a mí me llamaba la atención algunos paralelos que, aunque sean superficiales en apariencia, podemos encontrar con una situación que políticamente están en las antípodas, ¿no? Porque acá nosotros estamos viendo también que en la política social del gobierno está fuertemente el componente de quitar del medio las intermediaciones, las organizaciones de la sociedad civil, distinto tipo de esquemas con los mismos argumentos de corrupción, básicamente. También hay un embate hacia todos los sistemas que son de base contributiva. No necesariamente para pensar en un sistema universal de salud, eso no se ha planteado, pero al mismo tiempo también está la idea de la voucherización. Entonces me llama un poco, o sea, es como sorprendente, aunque sea, nosotros sabemos que cuando analizamos en profundidad hay muchísimas diferencias, sobre todo de soporte ideológico, de base, de finalidades, de justificaciones y más, pero no me deja de sorprender en este plano ese paralelo, ¿no? Entonces un poco ver que como politóloga, Sí. ¿qué te provoca, como dicen los colombianos? Bueno, primero aquí a ver, yo no considero, y creo que los datos no, ahora lo voy a matizar, no indican que la política social haya sido exitosa de López Obrador. Esto es muy importante. No quiero que se vayan con esa idea. Ha sido exitosa en términos electorales. Bueno, en ese sentido. Sí. Que no es el objetivo de la política social como... O no debería ser el objetivo de la política social. Ha tenido un rédito electoral muy significativo y ha habido esta disminución de la pobreza por ingresos que Lucas preguntaba, ¿no?
que yo intenté explicar un poco. Pero en el campo de la salud, en el tema de salud, ha sido desastrosa. Se ha cuestionado mucho este dato de cómo se pasó de los 20 a los 50 millones. Dicen que la pregunta está mal hecha, que los hospitales y las clínicas siguen estando ahí, pero en la práctica las personas dicen que no saben a dónde ir cuando tienen un problema de salud y que no tienen ese acceso, ¿no? Iban a las farmacias. Van a las farmacias, ha incrementado el gasto catastrófico, en fin. En cuidado infantil también vamos para atrás. La cobertura es muy baja comparada con otros países de la OSD y ya sabemos que las que se quedan a cuidar a los niños, a las niñas, son las mujeres, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces, cuando hay baja de cobertura de estancias infantiles, hay menos mujeres con ingreso, con trabajo con ingreso remunerado, y eso se traduce en pobreza, falta de autonomía, en fin. Ahora, dicho eso, ha sido importante en términos electorales y sí ha ofrecido protección a un grupo etario que estaba muy desprotegido, que eran las personas adultas mayores. ¿Por qué? Un solo dato. Del total de mujeres mayores de 65 años, antes de las pensiones de López Obrador, solo el 8% tenían pensión. Entonces, dado eso, pues claro, o sea, un montón de personas de la tercera edad o hijas, hijos de ellos van a votar por López Obrador. Hay todo un estudio que hacer ahí de lo que ocurría cuando ibas, yo les puedo contar porque mis papás fueron por su credencial, lo que pasaba cuando ibas por tu tarjeta para cobrar la pensión, ¿no? ¿Qué tipo de atribución se daba el gobierno de López Obrador por esa tarjeta y ese dinero? Que no es dinero de López Obrador ni de Morena, ¿no? Son impuestos, es el Estado mexicano. La tarjeta AMLO. La tarjeta AMLO. Y eso me lleva, voy a responder lo de Juan y luego regreso a lo de la política educativa. Creo que es muy interesante también pensarlo a lo mejor un poquito bien con Bukele, Milei, López Obrador en México. Creo que todos ellos lo que aspiran es a que quede claro de dónde vienen estos beneficios, ¿no? La atribución. Yo diría que son populistas los tres y que la atribución se individualiza. Por eso me gusta ese dato de que la gente dice, la mitad me lo está dando el presidente López Obrador, me lo está dando Milei, me lo está dando Bukele, en fin, eso es bien significativo y se queda mucho tiempo en el imaginario de las personas. Yo creo que tiene que ver con eso, tanto la voucherización, las transferencias, el quitar intermediarios por corrupción, yo creo que tiene que ver sobre todo con eso, con quedarse con el crédito. De política educativa, gruesamente lo más importante que pasó fueron dos cosas. Hubo un esfuerzo durante el gobierno de Peña Nieto del PRI, el previo, de cambiar los incentivos para el magisterio, para las maestras y los maestros, y vincularlo más a los resultados de sus estudiantes. Y eso, estamos en un aula universitaria, ya saben que es bien complicado, ¿no? Fuerte oposición sindical. Con fuerte oposición sindical. Es bien complicado. Así es, bien complicado porque pues depende qué niñas y niños me entregues, yo puedo dar un resultado A o un resultado terrible, ¿no? Depende de las condiciones de los niños, del entorno, de sus familias, un montón de cosas, ¿no? Entonces, eso se abandonó, esa idea de evaluación. Y con eso, lamentablemente, muchas otras cosas de supervisión capacitante que había para el magisterio. Eso es uno. Y lo otro fue un cambio muy fuerte a todos los programas de estudio de la escuela básica en México. Hay un nuevo modelo que se llama Nueva Escuela Mexicana, que se echó a andar hace año y medio, aparentemente con unos pilotos, aparentemente en algunos estados, que iba a ser la idea de que no aprendieras por disciplinas, que sé que eso es muy antiguo, pero están vendiendo como la Nueva Escuela Mexicana, que no aprendieras por disciplinas, sino que se comenzara a hablar de las plantas y ahí aprovecharas para hablar de historia o de literatura, en fin. Empezaba el verano pasado, supuestamente el verano nuestro, o sea, julio, agosto del año pasado,
pero hasta junio, julio, los maestros no habían recibido capacitación. Seguimos con las mismas carencias de escuelas que no tienen agua potable, que no tienen baños, que no tienen techo. Y ahora con la ola de calor que estamos enfrentando, pues escuelas que están las niñas, los niños a más de 40 grados con techos de asbesto o con techos de aluminio, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Sí, 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 en muchas comunidades todavía. Entonces, sí, en la escuela básica, eso serían las dos cosas. Suspender esa intención de que el magisterio se le premiara, se le incentivara por evaluaciones de sus estudiantes y el programa de Nueva Escuela Mexicana. Y en la educación superior, pues ahí muy complicado, ¿no? Porque hemos tenido pues un desfondeo de la investigación básica y aplicada por el CONACYT, más o menos el equivalente al CONICET acá, aunque con sus diferencias. Tuvo una participación muy desafortunada en la pandemia el CONACYT, prometiendo una serie de cosas, una vacuna mexicana, ventiladores de creación propia, en fin, que nunca se materializaron. Y muchos problemas financieros no son nuevos en las universidades públicas de los estados por el problema de pensiones. Igual por presiones sindicales hay esto que llaman pensiones dinámicas, que es que se van actualizando a pesar de que ya estés jubilado y que se pagan a 100% y pues no hay dinero que alcanza, ¿no? Para pagar esas pensiones. Entonces, tampoco muchos avances en la parte educativa, lamentablemente. Y hablando de educación superior, otro punto también, el discurso, un poco esta idea de que los profesores universitarios conforman una suerte de casta de privilegiados, que fue un discurso muy recurrente, y la idea de crear todo otro sistema paralelo de universidades nuevas. Sí, eso también ocurrió. Hay un sistema de universidades que se llaman Universidades Benito Juárez. Eh, la verdad es que yo creo que no merecen ese nombre. Son pues como unos centros de estudio muy chiquititos. A veces puede ser en algunas comunidades una habitación de este tamaño, donde imparten una o dos licenciaturas o ingenierías vinculadas con la vocación productiva de esa zona. Se han desarrollado muchas, pero tienen un presupuesto muy chiquitito. Creo que más exitosos han sido unos institutos que se llaman castellanos en la Ciudad de México, más apuntados a educación media superior. Y la Universidad de la Salud, que también se creó en la Ciudad de México, que parece, Rosario Castellanos, se llaman los institutos, que se crearon en Ciudad de México. Castellanos. Así es, así es. Después de ellas que se les dio ese nombre, creo que esos van a ser los proyectos que se van a impulsar si gana Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena. Pero sí, no, en efecto no es mi área de especialidad, pero tampoco muy buenas noticias en ese tema. Sobre todo porque... El fomento de la educación aplicada, digamos. No. A pesar de que Claudia viene de la universidad. Bueno, ahora se verá. El problema muy grave que tenemos en México es que, como saben, México recauda muy poco. Como país dependemos mucho de los ingresos de Pemex, que han ido disminuyendo, la empresa petrolera, pero recaudamos muy poco como proporción del PIB. Y tanto López Obrador como Sheinbaum se comprometieron con no hacer reforma tributaria. Entonces, dado eso, el dinero que está es el que está y se tiene que estirar para una u otra cosa. O sea, no va a haber más impuestos. Si gastamos mucho en pensiones, pues entonces desprotegemos cuidados o desprotegemos educación o desprotegemos... Si no aumenta si no aumenta el pastel total. Ni siquiera idea de aumentar impuestos a los ricos está... ¿Cómo la idea que hace una idea más de la izquierda de aumentar, a eso sí sería un contraste fuerte con un Milei, por ejemplo, que su idea es bajar los impuestos a los ricos. Claro, Lula en Brasil, por ejemplo, hace mucho tiempo que tiene esa idea y la quiere implementar de aumentarle los impuestos a los ricos. Sí, hay toda la discusión de cómo funcionaría un impuesto a la riqueza, a las herencias, que se ha impulsado por algunos grupos en México, pero ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum lo han adoptado. De hecho, las dos candidatas, la candidata de la oposición PRI-PAN, Xóchitl Gálvez, y
Claudia se han comprometido a que no va a haber más impuestos. López Obrador había dicho originalmente, por lo menos los primeros 3 años no va a haber impuestos nuevos, luego veremos, pero no. Entonces, la verdad es que si no hay más recursos, es imposible pensar en mejorar los servicios públicos. Pasa que en México hay un sector muy delicado. Hay un sector de concentración de la riqueza bueno, como acá, pero me parece que en México No, muchísimo más grande. es muchísimo más grande y que podría aportar, ¿no? Pero no es un Más grande, más internacionalizado. Claro. México es uno de los países que más exporta. Y hay una crítica muy fuerte, porque muchas de esas grandes riquezas, de esas grandes fortunas, solo mencionaré 2 ejemplos, Carlos Slim Sí. y Salinas Pliego, por lo menos parte de esas grandes fortunas vienen de comprar monopolios Del públicos, telefonía y un canal de televisión, que luego se volvieron en emporios. Entonces, ahí está un término que se usa en la prensa de capitalismo de cuates, ¿no? Sí. Entonces, mucha clase adinerada en México lo es porque tiene condiciones ventajosas que le ha ofrecido el gobierno. Como acá. No pasó con el presidente Macri, pero Sí, sí. ¿no? No, y es una tradición argentina y de muchos países latinoamericanos acá se llamaba ese capitalismo de amigos, las prebendas de ciertos amigos, el vínculo con el Estado, en su época la patria contratista. Sí. Y de esta cuestión que yo te preguntaba sobre la idea de pensar al sector universitario como una casta de privilegios, porque eso fue, digamos, AMLO no usaba la palabra casta, pero fue muy recurrente en él identificar sectores de la sociedad que según él eran privilegiados. Sí, bueno, en Sus ataques a la particular, UNAM. sí, eso iba a mencionar, en particular la Universidad Nacional ha recibido ataques. Dijo en alguna de las conferencias mañaneras que dice todo tipo de cosas, habla 2 o 3 horas diarias, ha tocado todos los temas, todas las canciones que puedan imaginarse. En ese contexto atacó a la universidad, pero tengo la impresión, otra vez, esto simplemente es una observación, que como Claudia Sheinbaum es universitaria y participó en muchos movimientos universitarios para evitar que hubiera costo, si le van a las cuotas de la universidad, esos ataques han disminuido. Tengo esa impresión. Seguramente si ella es presidenta. Sí, y mucha gente cercana a ella, digamos, quien le ha desarrollado el programa de gobierno, José Ramón de la Fuente, fue rector de la UNAM. Claro, Rosaura Ruiz, que probablemente sea secretaria de Educación o está encargada de que fue candidata. Así es rectora de la UNAM. Ya perdió con grado. Es profesora universitaria. Entonces, creo que eso se está desactivando. Yo veo ese discurso menos ahora. Porque Rosaura estaba en Morena. Sí. Es una profesora destacadísima del área de ciencias exactas que compitió con muchas chances para ser rectora y perdió con el actual que es Graue, que es del lobby médico, porque en la UNAM el lobby médico siempre fue muy potente, pero ella es una figura súper importante. Sí, yo creo que va a ser la secretaria de Educación, sí, Claudia Sheinbaum. En México la secretaría son los ministerios. Ministerio, Secretaría de Educación Pública. Sí. Famoso edificio con los frescos los murales. Sí. En la calle República Argentina. O entre Brasil. Y Brasil, sí. Por cierto. Sí. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Una consulta. Espera el micrófono. Señor Rocío. No, me venía pensando cómo en Argentina en la pandemia tuvimos políticas excepcionales como el IFE, que era una transferencia directa también, pero que sin embargo en Argentina quien era presidente le fue muy mal en las elecciones. Y bueno, estaba la pregunta, bueno, ¿qué van a pasar con las presidencias que tuvieron en la pandemia? Si les va a ir bien o mal. Y bueno, López Obrador fue de los pocos casos que al día de hoy parece que le va a ir bien. No sé bien cómo fue la política social, si hubo algún tipo de transferencia o si más bien hubo algo más. Es muy interesante tu pregunta. Sí. Gracias. Muchas gracias. Es muy interesante tu pregunta, yo no lo había pensado. México tuvo una de las políticas más conservadoras en gasto durante la pandemia. En realidad no hubo apoyos adicionales.
Se adelantaron las pensiones un poco, pero no hubo apoyos adicionales y probablemente Morena va a ganar la presidencia en junio. Así que eh, una cosa por estudiar. Yo creo que es una pregunta empírica que es interesante preguntarnos, ¿no? ¿Cómo fueron las políticas de apoyo durante la pandemia y qué resultados? Pero hay una diferencia ahí creo que importante, sobre todo en el sector juvenil, que acá, más allá de la política expansiva y de cuidado más, el sector juvenil, la larga cuarentena la leyó muy negativamente y en México no tuvo ese encierro, entre comillas, compulsivo. Entonces ese sector Claro, no tuvo esa experiencia que, bueno, acá unánimemente, los de 16 a 22 años, un poco más es como que los habían encarcelado. Bueno, son las cosas que muestra también Pablo en sus investigaciones, Nico Berginger y demás, ¿no? Cuando hacen campo en el Gran Buenos Aires con jóvenes. Digamos, con el peso del encierro, entre comillas, tuvo una relación muy negativa en ese sector. Pero, por ejemplo, la cantidad de muertos es altísima, ¿no? Sí, el exceso of mortality. sí, eso otra vez son cosas que son muy llamativas, ¿no? Hay una serie de escándalos muy graves que vinculan a Claudia Sheinbaum con, probablemente saben, tuvimos, me parece que fue en el 21, se cayó una parte de una línea del metro, la línea 12 en la Ciudad de México. Siendo Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y yo pensaría que ese accidente, donde me parece que no hay nadie en la cárcel que haya tomado responsabilidad por ese accidente, a pesar de que las auditorías revelaron que había fallas en la construcción y fallas en el mantenimiento. En mi cabeza ella no debería tener ninguna oportunidad de ser ni candidata de Morena ni presidenta. Y esa acusación no le ha afectado. Lo de la pandemia es muy interesante. En efecto, es uno de los países en el mundo con más alto exceso de mortalidad, controlando por población. Por pandemia, acaba de salir un informe que calcula ahí como 300,000 muertes que se pudieron haber evitado, que derivan de errores en política pública, mucho en Ciudad de México, pero yo creo que la comunicación política del presidente y en aquel momento del vocero del Ministerio de Salud fue muy efectiva porque lograron atribuirlo primero a las fallas del sistema de salud que se habían heredado, después a la epidemia de diabetes, hipertensión, obesidad que hay en México y que entonces pues no se podía hacer mucho y que tampoco se podía evitar que la gente saliera a trabajar porque pues mucha gente no podía recibir La voluntad de Diosito. no podía recibir, no iba a recibir salarios si no salía. Entonces, no hubo ninguna medida para mantener el confinamiento más que apelar a la buena voluntad de las personas. Todo eso son cosas que creo que son preguntas empíricas muy interesantes para muchas investigaciones, porque no solamente es el apoyo fiscal, sino otras medidas de contención o no que hubo en los países, lo que responde a esto que decías, ¿no? Algunas las hemos abordado en Mesila. Aquí tenemos tres Así es, investigadoras e así es, investigadores así es. que han estado en esos temas Sí. en una investigación comparativa de Alemania, México, Brasil, Paraguay y Argentina. Ujú. Muy bien. Bueno, Laura, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la charla y por venir a hablar. Muchas gracias a todas ustedes Muchas gracias. Muchas por su gracias. presencia y hablar Muchas a gracias. Paula y Alejandro también. Gracias. Muy buenas.